Buenos días, estimados alumnos del curso de reconocimiento de patrones y aprendizaje automatizado. En esta clase vamos a llevar a cabo un breve repaso de ciertos aspectos básicos de la teoría de la probabilidad. Quiero recalcar que aunque se presupone que varios de ustedes ya cursaron esta materia o alguna relacionada en alguna de sus versiones en las que es impartida en esta facultad, aunque se presupone eso, pues cualquier duda que tengan o bibliografía, yo se las puedo proporcionar, y con toda confianza. Ningún concepto de aquí, aunque lo veamos rápido, ningún concepto de estos tiene que ser oscuro, y si tienen dudas puede ser ya por el chat o por el Classroom y lo vemos a detalle. Pero bueno, brevemente, ¿por qué vamos a entrar desde la probabilidad pues ahora sí que a la materia que nos interesa, que es el reconocimiento de patrones? Pues brevemente les comento que con las lecturas que les hemos dejado y la discusión que hemos tenido en las sesiones con Checo, pues básicamente creo que llegamos a la conclusión de que es necesario que definamos de alguna manera qué es lo que vamos a entender por patrón o cómo lo vamos a entender. En el caso del aprendizaje automatizado, que en otras palabras, por el libro que estaremos refiriendo continuamente, podemos llamarle también aprendizaje estadístico, el tipo de patrones que vamos a buscar, a evaluar, a medir, o la manera en la que los vamos a definir o a considerar como tales, pues generalmente recurrirá a un criterio estadístico y por ende a un criterio estadístico con base en la teoría de la probabilidad. Y eso es algo importante. La teoría de la probabilidad como tal, pues es una teoría. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de la estadística, ella cuenta con una serie de axiomas y definiciones a partir de los cuales construimos pues, una serie de teoremas, ya sean corolarios, postulados. Y en la estadística básicamente lo que hacemos es usar esta teoría robusta y generar una serie de técnicas o métodos que nos permiten modelar distintos fenómenos, ¿no? Pero bueno, por eso es que vamos a tocar estos temas de probabilidad, básicamente porque los patrones que vamos a tratar de identificar provienen de bases de datos, o bueno, de conjuntos de datos, en donde mediante criterios frecuentistas, estadísticos, probabilísticos, como los quieran ver, vamos a decir si un patrón existe o no existe, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué es la teoría de la probabilidad? Brevemente, sin ahondar en qué es la teoría, pensemos qué es la probabilidad. Y básicamente, en esta facultad, una idea que se maneja es que es una medida que podemos asignarle a la incertidumbre que ronda la ocurrencia de ciertos fenómenos. De hecho, cualquier fenómeno, y voy a decir casi cualquier fenómeno nada más por no equivocarme, pero podríamos decir casi cualquier fenómeno en este universo natural o real que conocemos, tiene una incertidumbre asociada a su ocurrencia. Por muy determinista que sea modelado, ya en la realidad nada estamos 100% seguros que va a ocurrir, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un determinismo como tal en que algunas cosas ocurran o no. ¿Por qué? Pues porque aunque haya leyes físicas que nos digan que si yo tiro esta pluma o este plumón siempre debe de caer, la teoría de la probabilidad nos permite construir el evento en el que todas las moléculas de aire debajo de esta pluma lo hagan en lugar de caer e irse para arriba. Es muy raro, sí, termodinámicamente no tiene mucho sentido también, pero la probabilidad nos permite plantear ese evento y su probabilidad de ocurrencia no es cero. Es algo que nos enseña la mecánica estadística. Pero entonces básicamente la probabilidad surge como una necesidad
del ser humano en distintos momentos de medir la incertidumbre asociada a la ocurrencia de fenómenos. Y entonces, aunque tiene un origen bastante práctico, la teoría como tal, ya veremos que va muy asociada a los juegos de azar y ese tipo de cosas, vale la pena que antes de entrar en la materia de un ejemplo práctico de probabilidad, hablemos de un concepto que resulta básico para entender los modelos probabilísticos, y es el concepto de espacio muestral. ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo les digo que hay incertidumbre asociada a la ocurrencia de un fenómeno, estoy presumiendo que ya predefinieron ese fenómeno o que predefinieron un experimento a partir del cual va a ocurrir o no dicho fenómeno. Y estas palabras que estoy mezclando ahorita de fenómeno, experimento, predefinir, pues son muchas palabras aventadas al momento, pero básicamente lo que les quiero decir es que en la medida en la que nos tomemos el tiempo de definir bien a nuestro espacio muestral o en consecuencia a nuestro experimento, en esa medida vamos a tener un modelo probabilístico más o menos ajustado a la realidad, ¿no? Entendamos al espacio muestral como aquel conjunto que está conformado por, una vez dado un experimento o un fenómeno, ¿no?, aquel conjunto de posibles resultados, salidas, en inglés es outcome, ¿no?, resultados o salidas de dicho experimento. Entonces la lista de esos posibles resultados, y ojo, pedimos que estos posibles resultados o salidas o outcomes sean mutuamente excluyentes, ¿no? Otra cosa que pedimos es que de esa lista de posibles resultados, el experimento a fuerzas caiga en alguno, ¿no? Entonces, con esos dos requisitos construimos la abstracción de espacio muestra, ¿no? Lo más difícil de esto en realidad es definir bien este cuate, el experimento, porque si definimos bien el experimento, nuestro espacio muestral va a ser más fácil de definir. Ahorita vamos a ver un ejemplo. En esta clase lo que quiero es ver ese ejemplo, construir su espacio muestral, ver cómo puede haber quizás distintos espacios muestrales alrededor de ese fenómeno, de ese experimento, y después tocar los axiomas que ahora sí como tal conforman las bases de la teoría de la probabilidad. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a borrar esto. Y ahora sí. Todos ustedes son muy jóvenes, bueno, quizás algunos no, quizás algunos son muy viejos, espero que eso no los desanime en seguir estudiando, qué bueno que están aquí. Básicamente no sé si ya tienen hijos, o tuvieron, o tendrán, pero estamos de acuerdo en que podríamos hacer la abstracción de que si pensamos en el experimento, a ver, déjenme ahorita acá. En el experimento, tener un hijo, pues los posibles resultados de tener un hijo, y bueno, no nos fijemos solo en tener un hijo, porque eso como tal pues pasa. Fijémonos entonces en el sexo que va a tener este bebé, ¿no? Ese va a ser nuestro experimento, tener el bebé, pero no solo eso, fijarnos en el sexo de ese bebé, ¿no? Y por sexo, pues en este mundo, la abstracción más sencilla que podemos hacer es la de que pues, el bebé o el hijo puede ser o niño o niña. O niño es o niña. Y así que ahorita, bueno, creo que no hay biólogos entre ustedes, quizás haya alguno que sepa un poco más de genética o demás,
Pero aquí ya estamos haciendo una abstracción de la realidad que no necesariamente cumple con los requisitos de este experimento. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en toda la población humana, resulta ser que cuando la población humana tiene hijos, pues sí, a veces hay hijos varones, a veces hay hijos mujeres, hembras, machos, hembras, pero el problema es que a veces hay unos hijos hermafroditas, o sea, unos como así, digamos, y a veces, dependiendo de qué tan, o sea, de qué tan desarrollado esté el aparato sexual femenino o el masculino, pues en mayor o menor medida podríamos decir, bueno, pues es más hijo, más hija, más niño, más niña, más macho, más hembra, como lo quieran ver. Y entonces aquí es justamente el punto al que quería llegar, en el que tenemos que definir bien nuestro experimento. ¿A qué me refiero con esto? A que podemos decidir modelar nuestro espacio muestral o nuestro espacio de posibles resultados considerando a este ser, ¿no? A esta posibilidad. O podemos obviarlo, ¿no? Recurrir a la experiencia, a lo que en la mayor de los casos, en la mayoría de los casos ocurre, quedarnos con un modelo un poco más sencillo, ¿no? O con un outcome menos, o una salida menos, que es la de quitar al hermafrodita de esas posibilidades. Llamémosle omega 1, llamémosle omega 2, ¿no? Entonces tenemos un espacio muestral 1 y un espacio muestral 2. Ambos responden o son posibles salidas del experimento tener un hijo. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? Pues depende mucho de lo que queramos responder, de la pregunta que subyaga. Ajá. Por ejemplo, si estamos viendo incidencia del coronavirus asociadas al sexo, ¿no? Pues quizás cuantificar esto no nos sirve de mucho, ¿no? Porque tenemos que tomar medidas rápidas de políticas públicas y pues la población de hermafroditas no es que no cuenten, si son importantes, considerémoslos, pero pues no son numéricamente relevantes quizás para ciertas medidas, ¿no? Tan es así que pues, ustedes lo han visto en los datos del coronavirus. Al parecer los hombres están más afectados que las mujeres, ¿no? En letalidad y en incidencia, por diversas razones. Pero si nuestro objetivo sí fuera literalmente ver la frecuencia de hermafroditas, porque eso es lo que queremos ver, pues tenemos que considerarlos. Otro ejemplo, supónganse ustedes que no, que nadie sabía de la existencia de los hermafroditas, pero pues ustedes dicen, mira, es, las posibles salidas o los posibles outcomes del experimento son que sea niño, que sea niña y esté lloviendo, o que sea niña y no esté lloviendo. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el clima con que un bebé sea niño o niña? Si somos personas, pues no mucho. O sea, no mucho. Más allá que, o sea, quizás solo tenga que ver que la gente se encierra si está lloviendo y tiene más relaciones, pero eso no influye en el sexo del bebé. Pero si somos reptiles, entonces quizás esto sí nos interesa. La proporción de... Y no quizás con el factor climático de la lluvia. En realidad los reptiles afectan el sexo que termina teniendo un embrión de reptil se determina con la temperatura en la que el huevo es incubado en un cierto periodo. Entonces, quizás esto no es relevante como tal, pero si le pongo y hace calor y no hace calor, o hace por arriba de 25 grados o no hace por arriba de 25 grados, ya tiene más sentido este espacio muestral y estamos pensando en los hijos pues, de un cocodrilo, no sé, ¿no? O sea, a lo que voy es a que no es trivial definir esto. A veces hacemos mal en trivializarlo, ¿no? De hecho, inherentemente en esta clase de reconocimientos de patrones, el definir el experimento va a inducir la definición del espacio muestral y en consecuencia los posibles patrones que vamos a observar.
Si yo no defino los hermafroditas, pues ese patrón o lo meteré en macho o lo meteré en hembra o no lo consideraré en mi experimento, pero el punto es que yo ya estoy sesgando los patrones que puedo ver, más o menos, me lo estoy afectando, ¿no? Desde la definición del experimento y del espacio muestral. Entonces, no es trivial hacerlo y vale la pena que nos demos el tiempo de discutirlo, ¿no? Pero salvo esto, ¿no? Creo que la idea alrededor de esto es, bueno, pues la probabilidad que va a venir a resolver o la probabilidad que en qué nos va a venir a apoyar. Básicamente nos va a ayudar a asignarle medidas, ¿no? Básicamente un número, ¿no? Que nos indique qué es más certero que ocurra, ¿no? O sea, qué tan certeros estamos de que ocurra o en este espacio muestral alguno de estos tres, ¿no? Y entonces, en esa idea o en ese contexto, es que vamos a hablar, ahora sí, de los axiomas de la probabilidad, ¿no? El espacio muestral, entonces entendámoslo como aquel listado, y más que listado, aquel conjunto de todos los posibles resultados de un experimento, en donde estos resultados son mutuamente excluyentes entre sí. Ojo, estoy diciendo los posibles resultados, no estoy diciendo los posibles eventos. Los eventos en un espacio muestral tienen que ver con los resultados o outcomes, pero no son como tal ellos. Ojo, los eventos o un evento se define como cualquier subconjunto del espacio muestral. Y entonces, cuando hablamos de conjuntos, hay subconjuntos de este espacio muestral que sí son eventos, pero no son posibles resultados. Por ejemplo, el subconjunto donde considero que pase ser hombre, ¿no? Y ser mujer, ¿no? Es la intersección de ese subconjunto, es el vacío, ¿no? Por lo tanto, es lo que se conoce como un evento imposible, y el vacío es un subconjunto de este espacio muestral, ¿no? Entonces, como tal, yo puedo hablar de ese evento, pero no es un posible resultado, o sea, no lo voy a observar. ¿Me explico? O sea, entonces, resulta ser que el espacio de eventos es más grande que el espacio de posibles resultados. De hecho, el espacio de eventos, su tamaño es el conjunto potencia de estos, del total de subconjuntos del espacio muestral omega 1. Pero bueno, esa es una sutileza matemática. ¿Pero por qué la menciono? Porque los axiomas de la probabilidad se definen, o las probabilidades se asignan a los conjuntos, no a los resultados. Sin embargo, yo puedo definir conjuntos que tengan solo un resultado en su interior, ¿no? Y aquí ya estoy jugando un poco con el lenguaje, pero eso es importante. Las probabilidades o la teoría de la probabilidad se construye como una función conjuntista, es decir, su medida o el número que asigna a la probabilidad se asigna sobre un conjunto. Y eso es importante. Bueno, entonces, teniendo en mente eso, hablemos de los tres axiomas que construyen a la probabilidad moderna. Básicamente, axioma número 1. Axiomas. Probabilidad. Tenemos la no negatividad